Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 12. Recorrido por las distintas ermitas de la zona de Valdavia. Recorrido por las ermitas de la zona de Valdavia desde Congosto de Valdavia a Castrillo de Villavega. Longitud. 48 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo en coche o en bicicleta. Tradición, cultura y devoción son los ingredientes que se mezclan en torno a las ermitas de innumerables pueblos de nuestra comarca. El culto a la Virgen o a sus patrones es el denominador común que aglutina a la gente los días de fiesta. Esta ruta les llevará a través de diferentes ermitas y templos de la zona del Valle de Valdavia. Inicio de la ruta. Congosto de Valdavia. ¿Cómo llegar? Por la carretera P225. Empezamos la ruta en Congosto de Valdavia, en la margen izquierda del río Valdavia. En la localidad podemos visitar la iglesia de Santa María del Palacio, una obra de cantería con torre a los pies y portada gótica de arquivoltas de medio punto y arco conopial. Consta de 2 naves separadas por pilares. También se pueden visitar 2 ermitas. La ermita de Nuestra Señora del Otero, situada a unos 1000 metros al norte del pueblo sobre un elevado montículo. Es una obra en su mayor parte del siglo XVIII con cabecera de sillería de 2 naves cubiertas con bóvedas de arista y estrellada sobre pilares cuadrados. En su interior conserva un retablo barroco. Y la ermita de San Roque, una obra de mampostería con sillerías en las esquinas de una sola nave. a 18 kilómetros, Tabanera de Valdavia, ermita de Rabanillo. Al suroeste de Congosto nos encontramos con Tabanera de Valdavia, situada en el valle del río Avión. En esta localidad nos encontramos 3 edificios de interés. La iglesia de Santiago Apóstol, una obra de ladrillo y mampostería de cantos rodados, con torre porticada de sillería a los pies y portada de medio punto, precedida de pórtico en el lado de la epístola. Su estructura está basada en 2 naves separadas por pilares. Ermita de Nuestra Señora del Rabanillo, una obra de sillería y mampostería a la que se adosan una serie de dependencias. El templo, con portada de arco de medio punto en el lado de la epístola, es de 3 naves cubiertas con bóvedas de crucería que descansan en recios pilares poligonales. La ermita sirve como punto de encuentro para todos los vecinos de pueblos cercanos que acuden cada año a su fiesta tradicional el 3 de agosto con romería y comida campestre. Ermita de Santiago. Se encuentra en el pico de Luterón, a 1 kilómetro al este del pueblo. Está situada en el interior de un bosque de robles y llegamos a la ermita por un pequeño sendero. A 18 kilómetros, Villasila de Valdavia, ermita del Cristo de Sant Hervás. Tras dejar al oeste Tabanera de Valdavia, se llega a Villasila de Valdavia. En el núcleo urbano destaca la iglesia de San Pelayo, obra de ladrillo, mampostería y cantería, con torre a los pies y portada de medio punto. Presenta 2 naves separadas por pilares. A 3,4 kilómetros al este del pueblo se encuentra la ermita del Cristo de Sant Hervás, cuya titularidad está compartida con 7 pueblos más. Tiene una sola nave de 3 tramos cubiertas con bóveda de arista, a la que posteriormente se le han ido añadiendo una nueva cabecera y los brazos de un crucero, cubiertos con cielo raso. Custodia en su interior la imagen del Cristo junto a las de San Gervasio y Protasio, todas ellas modernas que sustituyen las esculturas originales desaparecidas o quemadas tras un incendio. Final de la ruta. A 11 kilómetros, Castrillo de Villavega. Gracias al caudal del Valdavia, a mediados del siglo XIX este municipio se dispuso de hasta 4 molinos harineros y 1 de linaza. La localidad está situada en un alto mirando al norte y su barrio Villavega está en la vega a la parte opuesta del río Valdavia. Presenta 2 edificios de gran interés. Iglesia de San Quirico. Es una obra de ladrillo y mampostería con una nave dividida en 4 tramos con bóvedas de cañón y lunetos. A los pies nos encontramos una torre de ladrillo y en la portada, en el muro de la epístola, podemos ver el resultado del estilo románico tardío. Ermita de la Virgen del Camino. Es del siglo XV y está situada en la zona más norteña de la localidad. Es una obra de piedra y mampostería de una sola nave, decorada con yeserías barrocas. Tiene espadaña de piedra a los pies y portada con un arco de medio punto. Recientemente se ha descubierto un interesante artesonado mudéjar del siglo XVI que atesora un gran valor histórico y artístico. Hasta aquí la ruta con la que hemos recorrido alguna de las ermitas del Valle del Valdavia. Desde aquí podemos comenzar la ruta del río Valdavia o conectar con la del Cordel Cerverano en Villaprovedo, al este de Castrillo de Villavega.
Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.